Pues bien, cuando yo vine a Cusco tuve dos motivos por el cual yo vine. Uno es para estudiar arte y el otro era porque, bueno, estaba enamorado y vine por mi enamorada. En aquel entonces ya habíamos terminado, pero yo quería completamente recuperarla. ¿Cuál había sido el problema? Duramos año y medio y en el tiempo en el que yo estuve con ella fue un tiempo muy duro. La relación se volvió muy tóxica y lo único que yo quería era recuperarla. Le prometí que iba a volver y yo siempre cumplo lo que prometo. En aquel entonces vine, intentamos continuar la relación, pero nunca se logró. Entonces, en un tiempo ya literalmente estuvo jugando conmigo, estuvo utilizándome. Y en el momento en que supuestamente todo estaba bien, ella decidió dejarme por otra persona. Estuvimos medio año intentando y al final simplemente de un momento a otro dijo: ¿sabes qué? Voy a empezar la relación con otra persona. Y ahí terminó todo. Para esto, cuando todo esto llegó a su fin, tuvimos una relación a distancia. Yo estaba en Tacna y cuando ella decidió terminarme del todo, me bloqueó absolutamente de todas las redes, llamadas, mensajes. No sabía absolutamente nada de ella. Simplemente desapareció de mi vida del todo. Y yo entré en una profunda tristeza, en una profunda depresión, porque no sabía absolutamente nada de ella. Estuve literalmente un año entero en el cual no pude dormir, un año entero en el cual estuve todos los días con insomnio, pensando hasta las 3, 4, 5 de la mañana, rompiéndome la cabeza tratando de ver qué hice mal, en qué fallé. Y al final siempre caía en lo mismo. No sé, todo era confuso, no podía comer, no podía dormir. Me enfermé de los nervios, no podía levantarme una cuchara, todo me temblaba. Y cuando regresé a Cusco y ella nuevamente apareció, tenía muchos sentimientos encontrados. Y lo que más me dolió o lo que más marcó fue concretamente cuando le pregunté, porque al final la tuve que encarar, y le dije: ¿qué es lo que hice mal? ¿En qué te fallé? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dije? ¿Qué dejé de decir? Y esto todavía lo tengo muy marcado. Ella simplemente me dijo: nada, simplemente te quise usar. Vi que todo me lo dabas y te quise usar. Y me dijo: no fallaste en nada. Me dijo: tu único error fue que me amaste demasiado. Y cuando ella dijo eso, yo no pude más. Le tiré una cachetada, ella me tiró otra y simplemente comenzamos a pelear en la calle. Simplemente eso fue lo que al final me partió. Y eso todavía lo tengo marcado, porque es algo que no se puede borrar. Era y ha sido la primera y única vez que le he pegado a una mujer, cuando juré que nunca lo haría. Y desde esa fecha no he vuelto a saber de ella.
Desde que tengo uso de memoria, mi papá viaja fuera del país para poder solventar nuestro hogar. Esto a mí me generaba mucha inseguridad de niña, ¿no? Al no tener ese afecto de padre que necesitaba en esos entonces. Era para mí como un abandono, ¿no? Y cuando mi papá viajaba, yo lo pasaba muy mal. Cuando él regresaba, siempre lo esperaba con los brazos abiertos. No, le abrazaba, le decía, papito, ya llegaste. Y bueno, nos traía regalos, nos traía muchas cosas bonitas, ¿no? Pero al pasar el tiempo, eso se fue convirtiendo en algo que se salía de control, ¿no? Cuando mi papá viajaba y regresaba aquí a Perú, los problemas con él empezaban muy, pero muy fuerte, y a veces se salían de control. Teníamos muchas discusiones, muchos problemas, y en sí éramos como el agua y el aceite, ¿no? Nuestras opiniones discrepaban mucho y se iban por diferentes tangentes. Este problema ya se iba arrastrando por mucho tiempo. Entonces, en el 2020, esto se agravó mucho más. A finales de octubre, por el 30, un día cabe decir que mi papá se encontraba aquí en casa, ¿no? Aquí en Cusco. Ellos se fueron a trabajar, tanto mi papá como mi mamá, y vinieron de un arduo día de trabajo, ¿no? Aquí a mi casa. Y en eso yo estaba haciendo tareas, estaba con full tareas, y en la tarde mi mamá me había dicho algo simple, ¿no? Que lavara los trastes, pero yo no había podido lavar los trastes porque justamente tenía dos cosas que hacer: trabajo y también estudio, porque yo me estaba solventando mis cosas. Y en ese momento llegaron mis papás, entraron por la puerta y vieron los trastes, ¿no? Que estaban ahí. Mi mamá, un poco molesta, me comenzó a decir: ¿por qué no lavaste los trastes? ¿No? ¿Por qué no lo hiciste? Y yo, claro, le expliqué el por qué no lo había hecho. Y de eso mi papá comenzó a exaltarse mucho más, a salirse de control, ¿no? Mi mamá ya había terminado de hablar conmigo, ya habíamos quedado en algo y sí, ya lo habíamos solucionado. Mi papá entró y comenzó a gritarme. Como teníamos ya varias discusiones durante mucho tiempo, entonces dije, pucha, una más, ¿no? Entonces rompí esa brecha y cabe decir que en ese momento mi papá comenzó a insultarme, ¿no? Comenzó pues a levantarme las cosas que me daba y me dijo en un punto, mejor pues vete, ¿no? Vete a un restaurante, ahí no tienes que lavar los servicios, tú no sabes hacer nada, me dijo. Y fue tan doloroso en ese momento porque lo dijo con toda la fe del mundo, y eso me enfureció bastante. Y aparte de eso también, como hija, me quedé muy, muy devastada, ¿no? Aparte de eso, me comenzó a insultar, ¿no? Y pasa que esto se comenzó a salir de control. Mi papá agarró un lavador y lo tiró al piso, todo enfadado, ¿no? Por ese simple hecho, del cual ya habíamos arreglado con mi mamá. Llegó mi hermanito, el último, que tiene ahora 10 años, en ese entonces tenía 9. Vino y comenzó a defenderme a mí y le dijo a mi papá que se calmara, que esta situación
no podía pasar más porque era algo simple. Pero mi papá no lo obedeció y le dio una cachetada a mi hermanito. Una cachetada bastante fuerte que a mí todavía me resumbó y dije, ¿cómo le va a golpear a mi hermanito por algo que está pasando entre él y yo? Entonces él comenzó a desesperarse con mi hermanito y yo lo detuve, lo tranquilicé un poco porque seguía enfadado, y en eso de tranquilizarlo, a mí me dio una patada. Me dio una patada en la pierna izquierda, lo cual fue muy horrible porque hasta mi tía, que vive con nosotros, tuvo que salir a defenderme a mí, también a mi mamá, que también estaban discutiendo los dos de boca, pero conmigo se agarró más, ¿no? Y me comenzó a insultarme, me decía, hija de puta, me decía que tú no hubieras nacido nunca, que hubiera sido mejor no tenerte, y fue muy horrible, ¿no? Allá la situación sí salió de control y pues mi mamá llamó a la policía. La policía intervino y pues llamaron a otras 2 personas más, bueno, que era mi abuelito y mi hermano, que también se metieron en el asunto y trataron de calmar todo esto. Y bueno, cuando llegó la policía, mi papá comenzó a enfurecerse mucho más. La policía lo calmó y me preguntaron a mí que si yo quería poner una denuncia, y yo ya no aguantaba mucho más. Eran muchos maltratos por parte de él y pues entonces decidí denunciarlo, ¿no? Decidí denunciarlo porque era una violación hacia lo que soy yo, ¿no? Y fue tan duro hacerlo. Los policías nos sacaron de la casa, nos llevaron a la comisaría y con mi mamá pusimos la denuncia. Mi papá estaba muy enfadado y en ese momento quería arreglar las cosas, ya no quería ir a la comisaría, pero yo desistí de ello y fui a la comisaría con mi mamá y con mi papá, claro. Fuimos, el problema se agravó hasta las 12 de la noche, estuvimos ahí hasta las 12 de la noche, el problema empezó a las 9 y estuvimos ahí. Luego de eso nos llevaron por el estadio Garcilaso a otra comisaría donde nos harían una revisión a tanto a mi mamá y a mí para no tener lesiones, lo cual a mí me encontraron una lesión en la pierna, ya estaba todo moreteado, y a mi mamá también en la mano, ¿no? Y a base de esto le dieron una noche de encierro a mi papá por estas lesiones que tuvimos nosotros, y aparte por las cosas psicológicas que tanto nos afectó, ¿no? Y por el momento también que estábamos pasando. Pasó esta situación. Al día siguiente mi papá llegó a casa ebrio, ya había salido de la comisaría porque supuestamente estaba muy, muy molesto, muy triste porque lo que estaba pasando él no era su culpa, y eso es lo que nos decía él, ¿no? A base de eso, alrededor de el 2021 y 22, ¿no? A principios del 22 seguía recordándomelo, seguíamos teniendo discusiones y seguía recordándomelo hasta que
claro, llegó un punto también donde tenía que él tomar la iniciativa para poder asistir a sesiones psicológicas. Comenzó a asistir a las sesiones psicológicas tanto él como yo, mi mamá, mi hermanito. Y la cosa al día de hoy mejoró bastante. Ya no hay esas discusiones que me levantan a mí por haber hecho o no por haber hecho, o cosas por el estilo. Hoy en día las cosas mejoraron bastante y esa etapa que viví fue una de las peores en mi vida. Y bueno, esa es mi historia. Gracias. Bueno, voy a contar algo que a muy pocas personas les he contado y aún mi familia no lo sabe porque me da vergüenza. En el 2018, ese año ya había culminado el colegio, por lo tanto tenía muchos problemas porque había postulado para la escuela, ¿no?, de Bellas Artes, pero no había ingresado. Así que hubieron problemas con mi familia, tenía miedo, ¿no?, de que mi papá ya no me dé la oportunidad de estudiar otra carrera. Pero me ayudaron, mi hermana, a insistirle y ya. La cosa es que a mediados de ese año yo tenía conocidos que eran mis maestros de danzas cusqueñas, y pues me dieron la oportunidad, ¿no?, de enseñar a un colegio. Entonces fui normal, que era ahí en Escuchaca. Fue una bonita experiencia. La cuestión fue que el último día, bueno, un día antes de su presentación, tenía como un docente, ¿no?, era el docente. Yo tenía, 16 años, por lo tanto era ingenua, y además necesitaba dinero. Con él habíamos tenido como que una charla, ¿no?, de que teníamos una apuesta en sí, de unas danzas en el cual en el colegio, pues si mi salón, digamos, ganaba, él me tenía que pagar, y si no, pues él si no, yo le pagaba si es que perdía. La cosa es que ese día, antes de la presentación, él me dijo para que me pague, y yo pues normal fui. Fue ya después de los ensayos, como a las 6 o 7 de la noche, no me acuerdo. La cuestión es que fui donde era su puesto de trabajo, era por la municipalidad, creo, que era seguridad. Y me dijo, pasa ahí, o sea, yo ya estaba así medio que, bueno, ya, pero no cierres la puerta, algo así. Pero bueno, al entrar, cerró la puerta con seguro. Luego me dijo que suba a su oficina, creo. Entonces, ya yo ya estaba desconfiando porque el lugar no había nadie, ¿no? Estaba todo silencioso. Bueno, subí y ya ahí comenzó, o sea, yo le comencé a cobrar, ¿no?, para que me pague. Y o sea, se estaba haciendo como que el loco. Y o sea, comenzó a sacar su arma, ¿no? O sea, comenzó ahí a señalar hacia un lugar y estaba cargada. O sea, ahí se me vino
toda mi vida, literal. Y me asusté más de lo que ya estaba un poco nerviosa. Luego como que se acercaba más y, o sea, al final me alcanzó a dar un beso, constató que, o sea, él no tenía 18 años, él ya tenía su edad, ¿no? Ya era una persona razonante, ¿no? Que tenía como que más sus 30, si no me equivoco, más de 30. Y tenía su familia. La cosa que me sube de miedo porque me decía, ay, sácate tu mochila, no, ya, estate tranquila, siéntate. Pero no, yo veo que ya estaba más temerosa. Por lo tanto, que como tuve que recordar fuerzas para que pueda decir, no, ya, por favor, ya me tengo que ir, dame, me voy. No me quería soltar, pero al final pues logré salirme de la oficina y le dije, no, déjame ir, ya es tarde, me tengo que ir a mi casa. La puerta estaba con seguro, por lo tanto no me podía ir. O sea, me dejó salir con una condición, ¿no? De que le dé otro beso. Yo me quería ir de ahí, de ese lugar. Entonces lo hice, ¿no? Porque escuchaba voces que estaba cerca de ahí, pero ¿qué iba a hacer? No escuchaba voces de mujeres, por lo tanto no me sentía segura. Entonces accedí, le di, me dejó ir. Estaba en Iscuchaca, ya era como que las 8 de la noche. Bueno, ya era tarde, tenía que regresar a Cusco y pues llamé a alguien que supuestamente pensé que me iba a apoyar, ¿no? Le comenté sobre eso, lo que había sucedido. Yo esperaba unas palabras que eran como que tranquila, te agarra un carro y yo te espero por acá, o conversamos en el viaje y ya. Pero lo único que hizo fue, me dijo, bueno, ¿qué quieres que haga? Me quedé en shock. Sí, estaba en shock porque estaba mareada y escuchar cada de esas horas es como que es un pueblito, ¿no? Y que todo está oscuro. Cogí un carro y justo para mi mala suerte, ese carro todos los pasajeros eran varones y ellos, o sea, y no tenía otra opción de irme ahí. Me fui y estaba muy nerviosa. Estaba en un rincón tratando de no apoyarme mucho a los señores. Y me acuerdo muy bien cómo es que estaba todo el viaje. Pero llegué a Cusco y aún tenía que ir a mi casa, ¿no? Estaba por Santiago. Y me fui a mi casa, llegué, me acosté en mi cuarto. No podía contarle a nadie, a mi mamá, porque al día siguiente era la presentación de los niños. Y al día siguiente tenía que verle la cara. Pero era una responsabilidad que había aceptado.
al enseñar a esos niños, ¿verdad? Y además es que le contaba a mi mamá o a mi papá, pero sí, pues mi mamá tenía problemas, entonces ella como que cuando se le cuenta algo, pues lo toma mal y yo sabía que eso no iba a acabar bien. Mi papá, en cambio, pues no vivía acá en Cusco y era como que solo mi papá, ¿no? Un hombre nada más. No había confianza, mi hermana tampoco, peor, porque una fecha intenté contarle lo que me hizo daño, fui a llorar donde ella, pero como que se burló y me dijo, de eso quieres llorar. Y, o sea, no tenía confianza con nadie. Al final tuve que dormir, levantarme el día siguiente, viajar otra vez a Escuchaca, cambiar la cara o no, lo que había pasado un día anterior. Terminó la presentación de los niños y, o sea, y con una reacción tan conchuda en sí de ese docente, se reía, o sea, me acuerdo que me dijo, ¿por qué estás así, media rara? ¿Por qué no sonríes? Ven acá, ven, vamos a tomar gaseosa. Y yo me alejé y me fui con mis otros docentes porque aún estaba en shock. O sea, pasó varios años para que me dé cuenta que en sí pude haber tenido yo la culpa, pero yo era ingenua, tenía 16 años y esa persona no tenía ni edad para comprenderle que, o al menos para él decir, no sabes qué, mira, no, hay que tomar, o sea, como que yo te pago acá frente de todos y listo, ya se acabó toda la cosa. Pero no, yo sé que podemos tomar malas decisiones, pero también uno debe pensar que uno no estaba bien en ese momento. Yo estaba frágil por tantas emociones que anteriormente había vivido y lamentablemente también pues me aferré a una persona que al final no sentía lo mismo que yo y al querer su apoyo no la obtuve. Lo único que obtuve fue unas palabras bien frías que no sirvieron, o bueno, al menos sirvieron negativamente. Algo que yo sé que si es que tal vez uno no quiere a alguien, lo hace, ¿no? Pero ser empáticos, al contarle algo, no les vas a decir, eso nomás, o algo así, ¿no? Minimizar ese momento que a uno le ha afectado